Matemáticas. Características de las funciones trigonométricas. Ingeniera Vanessa Córdoba. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo tema de las características de las funciones trigonométricas. Guión de actividades. Experiencia. La representación de los pares ordenados en el plano cartesiano. Conceptualización. Usaremos las tablas de valores para la representación gráfica. La reflexión. ¿Qué obtienes al representar los pares ordenados en el plano cartesiano? Y a identificar las características de la función seno. Como aplicación, ¿por qué es importante el uso de las gráficas trigonométricas? Empezaremos con las características de la función seno. Dominio. El dominio de una función son los valores para los cuales la función está definida, o en otras palabras, es el conjunto de todos los posibles valores que la función acepta. Es decir, la gráfica de la función seno serán todos los puntos que pertenecen a los números reales. El recorrido. El recorrido de una función es el conjunto de todos los valores de salida de una función, o es el conjunto formado por todos los valores que puede llegar a tomar la función. Es decir, en el eje de las Y, la gráfica no se expande más allá del -1 y hacia el 1, por lo tanto estos dos puntos son cerrados. Intersección en el eje de las X. Es el punto donde la gráfica cruza el eje de las X. A ello llamaremos intersección en X. En nuestra gráfica de la función seno, quien intersecta el eje de las X es el -pi, 0, 0,0, pi, 0 y 2pi, 0. En la intersección del eje de las Y es el punto donde la recta cruza el eje de las Y. En nuestro caso de la función seno, quien intersecta en el eje de las Y es en el origen, es decir, en el punto 0,0. Continuidad. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Se dice que la función es discontinua cuando presenta algún punto o en el que existe un salto y la gráfica se rompe. En nuestro caso de la función seno, la gráfica no se llega a romper en ningún momento, por lo tanto, es continua. Simetría. Una función es simétrica si al doblar su gráfica por un eje de simetría, ésta se superpone. En el caso de la función seno, es simétrica. Asíntotas. Si un punto se desplaza continuamente por la función, de tal forma que por lo menos una de sus coordenadas tiende al infinito, mientras que la distancia que este punto y una recta determinada tiende a 0, esta recta recibe el nombre de asíntota de la función. Las asíntotas son cuando las funciones o la gráfica se encuentra dividida, es decir, nuestra gráfica no contiene porque es continua. Una función inyectiva. Una función es inyectiva cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Es decir, en nuestro caso, la función no es inyectiva. Función sobreyectiva. Gráficamente podemos determinar si una función es sobreyectiva cuando al determinar el recorrido de la forma gráfica, este debe coincidir con el conjunto de llegada en la función propuesta. En nuestro caso, la función seno no es sobreyectiva, cóncava hacia arriba y hacia abajo. Al trazar las tangentes, verificamos que la curva, si queda hacia la parte de arriba, será cóncava hacia arriba, y si la curva está hacia abajo, llamaremos cóncava hacia abajo. Por lo tanto, nuestra gráfica sí tiene concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Hemos encontrado lo que son las características de la función seno, que es el dominio, el recorrido, intersección en el eje de las X, en el eje de las Y, continuidad, simetría, asíntotas, inyectividad, sobreyectividad, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Felicitaciones. Hemos determinado todas las características de la función seno. Muchas gracias.